Le damos gracias a Dios en la oportunidad de estar nuevamente en comunicación con todos ustedes, los santos del Señor Jesucristo, este domingo 13 de septiembre de 2020 y como siempre una salutación, tal como he prometido, vamos a tener esta salutación deseando para usted, sea bienaventurado. Hoy la salutación corresponde al capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bendito sea el nombre de Dios. El tema de hoy es con el siguiente título, mas las reveladas son para nosotros. Está tomado de una parte de Deuteronomio 29, la parte B. Vamos hasta allá para leerlo porque es una bendición lo que hoy vamos a estar compartiendo. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. De ahí se tomó el tema. Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bien, hoy tengo por idea, para iniciar este mensaje, la siguiente. Hoy más que nunca el pueblo de Dios, siervos y santos, necesitamos de la revelación divina. Es un don o regalo de Dios que ha sido olvidado. Ahora es momento de buscarlo. Vamos hasta Job, al capítulo 33, versículos 14 al 16. Y dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Hasta ahí vamos a leer esta parte. La palabra que aquí se usa para las cosas pues reveladas es hasá, y significa mirar fijamente y mentalmente percibir, contemplar, tener una visión, revelar. Esto está aquí en Job 33, 14 al 16. Y nos gozamos en alguna de las cosas que hoy vemos, que hoy hablamos de revelación, pero es la voz de Dios sobre nosotros y pidamos a Dios entender lo que Él nos está hablando y que podamos recibir revelación a nuestro oído, inclinar nuestro oído y nos señale su consejo, esa voluntad determinada. Vamos a pasar al versículo con el que iniciamos este mensaje para explicar algunas cosas acerca de las cosas reveladas o de la revelación. Vamos hasta allá y vamos otra vez a leerlo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En el primer caso estamos hablando en el libro de Job a los patriarcas, buscando en ese tiempo tan antiguo que aquellos patriarcas y todos aquellos que conocieron al Dios omnipotente pudieran recibir revelación. Ahora está hablando a Moisés y está hablando al pueblo que iba a conquistar la tierra prometida. Vea qué importancia histórica había aquí, porque esta era una generación que Dios había preparado para recibir la promesa de esa tierra que le había dado a Abraham y que ahora se iba a cumplir. Pero vamos a desglosar un poquito. Aquí hay varias cosas. Primero, las cosas secretas pertenecen a Dios. Luego, fíjese bien, las reveladas son para nosotros y mire, una promesa para nuestra descendencia y para nuestros hijos. Es lo segundo. Y también nos está diciendo que esto Dios no lo ha quitado, es para siempre. Entonces estemos gozándonos en que Dios quiere traer cosas reveladas a nosotros, a nuestros hijos, para siempre. No ha sido quitado, ahí permanece. Dios no lo ha quitado, nosotros lo hemos olvidado, lo hemos inhabilitado. Nosotros somos los que no estamos poniendo en práctica este regalo, este don de Dios. Y dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En este caso vamos a equiparar
el término ley con la palabra de Dios es para que cumplamos la palabra de Dios. Y en este momento estaba tomando una generación que iba a hacer algo muy grande, conquistar esa tierra y establecerse ahí, y cosa que Dios hizo a través de la vida de Josué y el pueblo que entró en ese lugar. Pero la preparación de todo esto le tocó a nuestro hermano Moisés, y tenía ese propósito Dios de animarles y decirles que iban a necesitar en esta conquista revelación para ser dirigidos a la victoria y para tomar esa tierra que Dios les había prometido desde el tiempo de Abraham. Vamos a dejar ahí porque ellos estaban siendo preparados para esa conquista. Y ahora vamos a ver a otro gran siervo de Dios, a Samuel. Y vamos a ir hasta el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 15 al 17. Y vamos a correr hasta allá y vamos a mirar lo que la Escritura nos está dando en estos versículos. Dice: y un día antes de que Saúl viniese, Jehová, fíjese bien, había revelado al oído de Samuel diciendo, le estaba hablando al oído. También ya vimos que nosotros tenemos que escuchar allá en Job, y que Dios habla a los hombres, y pues tenemos el sentido del oído por el cual nosotros nos volvemos receptores de la revelación dada por Dios, o de la palabra revelada por Dios. A este Samuel se le había revelado al oído de esta manera. Versículo 16: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y vamos hasta el versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Entonces vamos a ver aquí muy claramente que Dios le había hablado al oído. Una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle al Señor es que cuando Él venga y nos revele cosas como las que estamos mirando aquí en la vida de Samuel, sean muy claras. Nosotros vemos que Él oyó claramente y le fue revelado a su oído, y que iba a venir al siguiente día un varón de la tierra de Benjamín. ¿Y qué iba a hacer con él? Lo iba a ungir por príncipe, y le estaba dando una misión: salvar al pueblo de mano de los filisteos. Y la razón no era ni por Samuel ni por Saúl, era porque había mirado a su pueblo, ¿verdad? Y había escuchado el clamor que había llegado a causa de los filisteos. Entonces vamos a ver que le estaba dando una misión y un envío, revelándole algo muy claro que tenía que compartirle indudablemente a Saúl. Y luego vemos cómo tiene ese encuentro con ese varón, en este caso Saúl, y el Señor le dijo bien claro cuál sería la posición y el lugar que tendría este varón. Dice: este gobernará a mi pueblo. Todo esto fue muy claro. Vamos ahora a ver que el Señor está siempre tratando de que nosotros pues busquemos y preguntemos, la famosa término de inquirir, ¿verdad? Que es preguntar y cuestionar, no en cuanto a cuestionar a Dios mismo, sino a cuestionar en las cosas que nosotros no entendemos. Vamos hasta allá al libro de Amós, vamos a ir hasta allá y vamos a mirar lo que la Escritura nos dice ahí en la palabra del Señor. Vamos a Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Y dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Y nosotros tenemos que mirar que siempre Dios ha tenido el propósito de tener un pueblo muy especial, un reino de
reyes y sacerdotes y un reino que tenga revelación. No estamos ya siendo levantados como fueron levantados los profetas que Dios usó para que se revelara todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero sí necesitamos de la revelación más que nunca, como dijimos hace rato, y que tenemos que aprovechar este don y este regalo, porque las cosas que estamos viviendo en estos días se han vuelto muy complicadas, a veces opresivas, a veces con demasiada lucha y adversidad, y necesitamos la revelación del Señor. Aquí lo que me llama la atención es que Dios quiere revelarnos su secreto a los que somos sus siervos. En el momento que nos lo revela, somos constituidos como alguien que está oyendo la voz de Dios y que está recibiendo un señalamiento, está recibiendo una instrucción, y entonces, amado hermano, no como era en el Antiguo Testamento, sino bajo el Nuevo Testamento estamos recibiendo palabra de ciencia y palabra de sabiduría, estamos recibiendo discernimiento, y entonces la revelación está siendo dada a nosotros. Hoy más que nunca necesitamos penetrar ante la presencia del Señor para que Él nos hable de las cosas secretas que están en su corazón, para que nosotros podamos estar advertidos antes de tiempo cuando éstas vengan a suceder. Algunas veces nosotros estamos recibiendo de ello cuando buscamos tener una visión profética para cada año, y el Señor nos muestra, aunque nos falta detalle. Entre más estemos en comunión con el Señor y en comunicación con el Señor, más penetraremos, como dice allá en Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así es que lo más que tengamos de ese deseo para estar en esa comunión, en esa intimidad con el Señor, y Él nos revele su secreto a nosotros, sus siervos, para que en un momento dado también podamos decir que estamos participando, no de un oficio como profetas, sino de esa revelación que nos dé una capacidad profética para entender algunas cosas en cuanto al conocimiento, en cuanto a la sabiduría y en cuanto al discernir los espíritus y los tiempos. Y dice aquí la Escritura en el 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Esto está llevándonos a decir que la revelación que nosotros podemos recibir de los secretos de Dios nos hace tener una firmeza y darnos una autoridad en lo que estamos nosotros hablando. Esto lo vamos a ver más adelante en parte del cuerpo de este mensaje que hoy Dios ha puesto en mi corazón. Ahora vamos a invitarte a algo, a motivarte a algo, porque tú podrás pensar, pues los patriarcas o gente como Job o sus amigos o todos como Abraham y como toda esta gente, como Isaac, como Jacob, la gente como Moisés y como Josué y gente como Samuel, que tiene tantos oficios, juez, sacerdote, profeta, oh amado hermano, pero pues yo qué, Señor, yo qué puedo recibir, yo tampoco soy de la calidad de los profetas que han sido llamados menores como Amós, por la cantidad de revelaciones que escribieron, o profetas mayores porque fue más amplia su revelación, pero no, eso no es lo importante, ni los números en cuanto a los términos o en cuanto a las palabras que Dios le dio a uno y a otro, sino el contenido. No es tan importante a veces la forma, sino el fondo. Pero en nuestro caso, ¿nosotros qué? No, Dios no nos ha dado ninguna promesa. Claro que tenemos nosotros una promesa y está muy clarita, y vamos nosotros a irnos hasta 1 Corintios. Vamos hasta allá, es un pasaje muy conocido y muy usado de nosotros, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 12, y vamos a mirar lo que la Escritura nos revela ahí. Y dice ahí, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no nos ha dejado Dios
sin esta bendición, porque es un regalo de Dios, es un don de Dios. Nosotros lo hemos olvidado, pero es tiempo de buscarlo. Vuelvo a leerlo, pero Dios nos lo reveló a nosotros. Aquí estamos incluidos todos los santos, todos los siervos que hemos conocido al Señor y que estamos dentro del nuevo pacto, dentro de lo que es el Nuevo Testamento. Y dice ahí, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Estoy leyendo 1 Corintios 2:10 hasta el 12, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese nada más qué regalo de Dios nos ha dado a ti y a mí, revelarnos por el Espíritu y la oportunidad de inquirir, de escudriñar, de preguntar, de buscar una respuesta, y aún en lo profundo de Dios. Porque dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hace una pregunta. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que ahora nos ha sido dado y ha sido derramado sobre toda carne, y especialmente sobre la iglesia verdadera, sobre sus hijos, sobre sus santos, sobre sus siervos, que hoy conocemos a ese Dios vivo a través de Jesucristo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, no hemos recibido algo que viene, que procede de este mundo. No es de hombres, ni de cosas de hombres, sino es del espíritu, es lo que proviene de Dios. De tal manera, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener una seguridad en lo que nos ha sido concedido. Aquí me llama algo la atención y hace que mis ojos fueran como una luz intermitente que me está diciendo, mira aquí, dice, nos ha concedido. Ya es algo concedido, es algo dado. ¿Por qué lo hemos hecho a un lado? ¿Por qué lo hemos olvidado? Es el momento de buscarlo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y en donde necesitamos realmente ejercer estas promesas de Dios, y que nosotros podamos saber que no es algo que Dios no quiera darnos, ya nos lo ha concedido. No es que lo merezcamos, no es que hayamos llenado la hoja para decir tú tienes derecho a esto, sino es que Dios nos lo ha concedido. Es cuestión de recibirlo por fe, es cuestión de creerlo. No somos creyentes, tú y yo también estamos dentro del plan de Dios, y dentro del plan de Dios están las cosas reveladas para nosotros y para nuestros hijos, y esto no solo está dado a esos grandes hombres y profetas del Antiguo Testamento, o de los que hubo grandes hombres en el Nuevo Testamento, sino para todos nosotros hoy, para la iglesia verdadera. Vamos a dejar esta parte y vamos a ir a otra idea. Entender que las escrituras en sí mismas, fíjese bien, son una revelación de los temas y materias abordadas por Dios. Por eso hay muchos que no entienden, leen la escritura, dicen, está muy complicada, no entiendo nada, necesitas el Espíritu de Dios, y son cosas, temas y materias abordadas por Dios, y no las vas a entender si no tomas en cuenta al Señor. Dice, para manifestarlas a su creación. Esto ha sido manifestado a todos, está abierto a toda la creación, pero ¿cuál es el objetivo, el propósito? Y que al manifestarlas a la creación pueda volverse su pueblo al entender o al recibir esta revelación. Y de esta manera vamos a experimentar el conocimiento de Dios y su palabra en la mente y corazón de cada uno de nosotros. Vamos a comprobar esto y vamos a segunda de Pedro, vamos hasta allá a esta carta, segunda carta de Pedro, y vamos a ver qué nos dice la escritura aquí en Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Fíjese cómo testifica de la palabra de Dios y de lo que recibimos, de lo que son las escrituras y lo que llamamos hoy esta reunión de 66 libros, Biblia. También tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como
a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Nos libra esta revelación de la palabra de los lugares oscuros y nos da como un amanecer, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es indudable que la revelación empieza porque nosotros podamos recibir a Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador y Señor. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es para unos cuantos, no es para una selección. La selección consiste en que nosotros estemos dispuestos como hijos de Dios y como santos a buscar esta revelación, a no hacerla a un lado, a no olvidarla. Porque nunca la profecía fue traída, dice el versículo 21, por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vea usted ahora un tema más, ¿verdad? Que estos no están estableciendo, como yo hace rato dije, temas o materias humanas, sino temas o materias abordadas por Dios. Y esto es lo que hablaron ellos, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También estamos viendo la inspiración, ¿verdad? Que es ese soplo del Omnipotente para que nosotros entendamos las cosas como Dios revela en el libro de Job. Vamos ahora hasta el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 7, y vamos a ver qué es lo que Dios hizo en la vida de Samuel. Dice así: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios, necesitamos establecer una fuerte relación con Dios, una comunicación, con el Señor, y luego pedirle al Señor que en cuanto estemos recibiendo las Escrituras, que en sí mismas son una revelación, pueda esa palabra de Dios sernos revelada al corazón. Ni a Samuel le había sido revelada. Ese es un tiempo en que él era ya un joven y todavía le faltaba que la palabra de Dios le fuera revelada a su corazón. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que la palabra de Dios nos sea revelada? Que experimentemos el conocimiento de Dios. Esa es la parte final. Ahora entiende por qué puse esto. Y la revelación de la palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, porque esto va a cambiar nuestra persona, nos va a hacer creyentes, nos va a hacer gente de fe y nos va a hacer gente que andemos en esa revelación, y la revelación trae sobre nosotros una manifestación de poder. Primeramente, poder para conocer, y luego poder para hacer, y luego poder también para comunicar. Muchas gracias a Dios por ello. Ahora vamos a irnos a otro pensamiento y vamos a ver el contenido de la revelación. Y hay pasajes muy conocidos, y la primera idea que viene a mi corazón es que el Señor nos quiere mostrar, nos quiere enseñar cosas grandes y ocultas. Eso es muy claro. Usted quizá ha repetido este texto, se lo sabe de memoria, pero ahora le estamos exprimiendo ese contenido de la revelación, y es en Jeremías 33, vamos hasta allá, versículo 3, pero la parte B, y dice ahí, ¿verdad? Voy a leerlo: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces nos va a enseñar cosas grandes y ocultas. Ahí está la revelación. Cuando hablamos ahí en Amós, que Él revela sus secretos. Esta es tan importante que nosotros podamos entrar en el secreto de Dios. 2, estamos hablando del contenido de la revelación. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Vamos allá y regresamos a ese pasaje de Primera de Corintios. Estamos poniendo orden para entender acerca de la revelación. Capítulo 2, versículo 9, parte A. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. Entonces son cosas
pues no nuevas de parte de Dios, sino nuevas para nosotros, o sea, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre. También esto nos asegura que no vienen del corazón del hombre, sino vienen del corazón de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora nos vamos a ir para ver en Isaías 64, 1 al 4, y nos habla que el contenido de la revelación a veces son cosas terribles, porque tenemos un Dios que es terrible. Vamos pues hasta allá, hasta Isaías, vamos a 64, versículos 1 al 4, y dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cual nunca esperábamos. Hoy están aconteciendo cosas terribles, cosas que nunca esperábamos, que hubiésemos rogado al Señor nos las revelara. Él nos puede revelar cosas terribles y prepararnos, darnos una anticipación para que podamos enfrentar esto, no que no sucedan, porque van a suceder, esa es la voluntad determinada por Dios, sino que estemos preparados para enfrentarlas, para recibirlas y para tener la victoria. Vuelvo a leer Isaías 64:3, cuando haciendo cosas terribles cual nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quisiese por el que en él espera. Vamos a dejar nomás ahorita, porque voy a volver a tomar este versículo, especialmente el 4, para hablar de otro asunto. Y vamos a ver aquí las cosas terribles. ¿Será de veras cosas terribles? Vamos a ver. Ahora hasta 2 de Pedro 3:7. Y vamos a ver que Dios le reveló a este Pedro cosas terribles que no se han cumplido, pero que se van a cumplir, como dice allá en Deuteronomio 29:29, para que la palabra, para que la ley se cumpla, para que la palabra de Dios se cumpla. ¿Y qué le reveló a Pedro en esos versículos, ahí en 2 de Pedro 3:7? La destrucción de los cielos y de la tierra que existen ahora. ¡Wow! Vamos hasta allá, 2 de Pedro, y vamos a leer, porque muchos están hablando de cierto tipo de destrucción en esta tierra, pero vea lo que la palabra de Dios le reveló a Pedro. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto le reveló. ¿No es esto terrible? ¿No es esto algo tremendo que va a acontecer? Claro que va a acontecer. Vamos a ver, sí, pero también le reveló cosas tan terribles, positivas. Vamos ahí a darle la vueltecita, 2 de Pedro 3, 11 al 14, y dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, qué terrible, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Están pasando cosas terribles porque Dios está invitándonos a andar en santidad y en la piedad. La piedad es el conocimiento del Dios que fue hecho carne, es decir, Jesucristo, y que andemos en santa y piadosa manera de vivir. Hay un cambio aquí de comportamiento, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Siempre tenemos que estar preparados nosotros para dos cosas: el arrebatamiento de la iglesia verdadera y después el día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose, fíjese qué cosa tan terrible, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. También le reveló estas cosas terribles. Sí, un juicio de destrucción de los cielos y la tierra, un
un fuego de Dios en juicio que consuma y deshaga de todo lo que hay en esta tierra, elementos quemándose que se fundirán, pero nosotros, los que tenemos la palabra profética más segura, según las promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva y algo muy hermoso, en los cuales mora la justicia. ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo vemos caminar las naciones y aún México en muchas injusticias? Pero el Señor ha prometido que van a venir nuevos cielos y nueva tierra en donde more la justicia. Esto ya estaba profetizado, no solo se lo reveló a Pedro, se lo reveló también a Isaías y se lo reveló también a Juan en la isla de Patmos. Vamos hasta Isaías 65, 17 y ahí nada más nos vamos a detener para leer, porque pues ya está explicado lo que el Señor puso en mi corazón. Y dice ahí, es Isaías 65, dice el versículo 17, y dice así: porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Es una manera de hablar de las cosas terribles que Dios nos mostró ahí en Isaías 64, versículo 3. Y Apocalipsis 21:1, que ese ya es totalmente el cumplimiento. Y todo esto todavía no ha acontecido. Todo esto está en un futuro. Cercano o lejano, no lo sabemos. Pidamos revelación al Señor para saber cuáles son los tiempos, los kairos de Dios dentro del cronos del hombre. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces está ahí dada la palabra de revelación muy claramente de esas cosas terribles, ¿sí? Y también dentro de las cosas terribles que nosotros podemos ver y que para nosotros son de admiración, es que el Señor Jesucristo habló de que va a preparar morada para nosotros, para su pueblo. Vamos allá a Juan 14, Evangelio de Juan, versículo 2, y vamos a leer lo que dice la Escritura. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto también es algo terrible, es algo tremendo, y que ahora nosotros tenemos una morada asegurada por el Señor y preparada el lugar por el Señor Jesucristo, y esa es una promesa del Señor. Vamos a dejar a un lado el contenido de la revelación. Hay de haber más en la palabra, pero hoy quiero tratar diversos, pues vamos a llevar puntos que nos hagan entender acerca de las cosas reveladas que son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora vamos a ver 3 condiciones de la revelación. La primera condición, nos regresamos a Jeremías 33, versículo 3, pero la parte A nada más, y usted la conoce, yo también la sabemos casi de memoria. Clama a mí y yo te responderé. Entonces estamos hablando de clamar, estamos hablando de que el Señor tiene eso concedido, tiene eso dado, lo hemos olvidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Clamar. Y entonces habla de una actitud del corazón, del alma y aún de nuestra boca, aún de la actitud de nuestro cuerpo. Clama a mí y yo te responderé. Clamar es algo de lo que el pueblo de Dios ha dejado de hacer en muchos sentidos, pero hoy quiero que lo apliquemos para que las cosas nos sean reveladas y para que nos sea revelado el secreto de Dios. Vamos ahora a Daniel 2:23. Estamos en esta idea de clamar, de pedir, y dice la Escritura así: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Clamar, pedir, es un sinónimo, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. O sea, que tú clamas, clama a mí, yo te responderé, tú pides y el Señor te da a conocer el asunto. Entonces hay que clamar, hay que pedir.
Vamos ahora a seguir adelante. La segunda condición es amarlo. Nos regresamos allá a 1 Corintios 2, 9b y estamos exprimiendo, estamos tomando de estos versículos que habíamos leído quizá muchas veces, exprimiéndoles todo lo que hay de contenido y de conceptos. Y dice ahí en la parte de 1 Corintios 2, 9b, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces también hay una condición, no solo clames y pidas, o clames y pidas, sino que le ames, es decir, que se cumpla en ti el Shema, ¿sí? De tal manera que el Señor pueda saber que tú le amas y que reconoces que es un solo Dios y que le amas. Y así está escrito. Hay dos grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es tan importante el amor es donde se mueve la fe y el poder, y ese amar es muy importante para recibir, estar apto para recibir revelación. Ya regresábamos, como les dije, a Isaías 64:4 y vamos a ver que ahí dice algo muy importante, que tenemos que esperar en Él, porque a veces vamos a clamar, vamos a pedir, a veces puede que la respuesta, conforme a los planes de Dios y propósitos de Dios, sea rápida, pero a veces va a mediar un tiempo. Y dice el versículo 4 en la parte final, ¿sí? Que hiciese por el que en Él espera. Hay pues que estar esperando en Él. No se le olvide clamar, pedir, amarlo y esperar en Él. Es muy importante, son condiciones en donde la revelación se va a mover, como dirían, como pez en el agua. Ahora vamos a ver otra idea. ¿Cómo alcanzar revelación y otras promesas más en tu relación con tu Dios? Y vamos ahora a Jeremías 29, vamos hasta allá, versículos 11 al 13, y dice la Escritura: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces dice, 1, me invocaréis y vendréis. 2, y oraréis a mí y yo os oiré. 4, y me buscaréis y me hallaréis. 5, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estamos leyendo, dije Isaías, Jeremías, 29, 11 al 13. Bueno, creo que leí lo que correspondía. Entonces, estamos viendo ahí que el Señor pues tiene pensamientos de paz y no de mal, y que Él no deja, cuando nosotros invocamos, su nombre es puesto sobre nosotros, venimos y oramos, y el Señor nos oye, le buscamos y lo hallamos, porque hay algo muy importante aquí que podríamos agregar a las condiciones: buscarlo de todo nuestro corazón. Muy bien, vamos ahora a ver, estamos hablando de cómo alcanzar, es con todo nuestro corazón. Daniel 9:3, vamos hasta allá para ver. Por cierto, quiero comentarles que Daniel es un especialista en cuanto a la revelación. Hay muchos versículos que hoy vamos a estar tomando de este varón de Dios. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole como en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Y entonces es la manera en que lo estaba buscando, y es como el Señor quiere que lo busquemos, para que nosotros podamos alcanzar revelación. Y nosotros sabemos que si usted lee todo, es un poquito largo, no lo voy a leer, el capítulo 9, finalmente Dios le trajo revelación, y Dios le trajo bendición a este Daniel, y de esta manera pudo darle el mensaje exacto que se necesitaba en ese momento. Vamos ahora a entrar a los propósitos de la revelación. Ahora nos vamos a Génesis 20, 3 al 6. Yo le dije algo muy importante. A veces creemos que nada más esto está dado para los que somos hijos de Dios, pero
Dios a veces en su misericordia y que le extiende también lo hace sobre los que no son hijos de Dios y lo hace para cumplir sus propósitos. Pero en la mayoría de las veces esto está dado para nosotros los que somos sus santos, sus siervos y para nuestra descendencia. Pero vamos a ver este caso de Abimelech, el rey allí en Gerar, y vamos allá hasta Génesis 23 al 6. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Entonces estamos viendo para no pecar. ¿Y sabe qué? Le quitó a través de esto el castigo. Hubo una amonestación, pero le quitó el castigo, le quitó la corrección y le quitó también aún lo que dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte, porque el Señor habló de que Él iba a morir por causa de esto. Entonces, muchas veces Dios nos va a hablar y nos va a poner un límite, nos va a poner un detente, nos va a poner una frontera y nos va a decir: te estoy hablando, no vayas a cometer ese pecado. Mira, te pueden venir estas consecuencias. Vamos a ver otro ejemplo de los propósitos de la revelación. Para una estrategia política y económica que bendeciría a una nación gentil, en este caso, y a su pueblo en los planes y propósitos que Dios tenía. ¿Sí? También podemos aplicarlo esto, y esto es tan importante para estos días, porque necesitamos la revelación en la toma de muchas decisiones. Hoy a veces no tenemos la suficiente claridad, las cosas están muy complicadas, muy enredadas, no están siendo claras y necesitamos, continuamente voy a estar hablando de que parte de los propósitos de Dios es darnos elementos para la toma de decisiones. Ahora nos vamos a Génesis hasta el capítulo 41, versículos, y es un poco largo, pero lo voy a leer, si no usted no lo va a comprender, del 15 al 31. Perdón, no es del 15 al 31, del 15 al 37. Y dice así: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Mire qué cosa tan preciosa. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. La revelación, y más adelante veremos, viene de Dios. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiese entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también, soñando, que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces, porque la interpretación no es de hombres. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Le estaba anticipando el futuro, le estaba dando en ese momento una anticipación, le estaba revelando el secreto de los planes y propósitos de Dios, y este José estaba entendiendo
lo que Dios estaba en esta hora tratando de decirle que no entendió. Hay veces que Dios nos da revelaciones y no las entendemos. Necesitamos clamar a Dios, pedir a Dios, suplicar a Dios, rogarle al Señor, esperar en Él y de esta manera recibir la interpretación. Voy a seguir en el 27. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Entonces ya estaba dejándole claro cuál era la revelación, qué es lo que venía en ese futuro cercano y que incluía un periodo de 7 años. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios ha de hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Cuando tengas un sueño bien claro en donde Dios explique sus propósitos y te dé señalamientos y suceda por 2 veces, es firme de parte de Dios. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto, es decir, tome el 20% en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Entonces, aquí vemos que la revelación tuvo un propósito, una estrategia política económica que bendijo esa nación, que en ese tiempo era el reino más poderoso de la tierra, pero también de alguna manera estaba bendiciendo al pueblo de Dios a través de José por todos los planes que Dios tenía. La toma de decisiones que estaba puesta delante de Faraón y que él no entendía, fue interpretada por José. Él la entendió, se la expuso y aún agregó toda una estrategia política económica que haría que en ese tiempo Egipto subsistiera y siguiera siendo ese reino grande, que Dios es el que hace grandes los reinos. Bendito sea el nombre de Dios por ello. Ahora vamos a ver el tercer punto de propósito de la revelación. Dios revela lo profundo y lo escondido. Sí, es decir, lo que veníamos diciendo, que habla allá en Amós 3:7, revela su secreto a sus siervos los profetas. Dios revela, amado hermano, lo profundo y lo escondido. También ya lo vimos que es para nosotros allá en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10, ¿verdad? Que el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Dios revela lo profundo y lo escondido. Los secretos de Dios son puestos en evidencia y dejan de ser secretos para venir a ser cosas reveladas. Y esto es parte del clamor y del ruego, de la súplica, del pedir a Dios para que Él nos revele los secretos, como lo hizo en este tiempo a la vida de José, y ahora lo está revelando muchos años después a la vida de Daniel. Vamos hasta Daniel. Yo les dije que el capítulo 2 especialmente tiene muchísima enseñanza acerca de la revelación. Vamos hasta a Daniel 2, 22a, y vamos a ver lo que la Escritura nos está diciendo ahí. Y dice ahí, Él revela lo profundo y lo escondido. Es el Señor. Los magos no pudieron interpretar, ni en el tiempo de José, ni en el tiempo de Daniel. Está cerrado para ellos. No es cosa de hombres. A veces vemos que hay gente que tiene gran conocimiento reconocido, hay gente que son científicos, hay gente que tienen
una inteligencia reconocida a nivel humano, una sabiduría humana, aún hay, en el caso de los magos, refiriéndose a sabiduría mundana y diabólica, no pueden, no pueden. Las cosas reveladas viene Dios a darlas y las vamos a entender nosotros en sus propósitos, especialmente los que somos hijos de Dios. Sé que usted está pensando en Abimelech, son algunas de las excepciones, pero Abimelech le dejó bien claro, no es necesaria interpretación, pero en el caso de Faraón no le quedó claro la forma en que Dios le habló y él tuvo que pedir interpretación a un verdadero siervo de Dios, en este caso a José, y este caso que estamos hablando es de Nabucodonosor, y también, amado hermano, Dios se lo reveló a nuestro hermano Daniel, y Nabucodonosor no lo entendió. Hay gente que no entiende la revelación y necesita a alguien que esté tomado del Espíritu Santo de Dios. En este caso fue José y en este caso fue Daniel, pero hay más. Los secretos de Dios son puestos en claridad, son puestos en evidencia y quedan totalmente delante de nuestros ojos y entendido por nuestro corazón. Vamos a ver otro propósito. Dice el Señor que conoce lo que está en tinieblas. Daniel 2:22b, y dice aquí, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Sí? Entonces, la escritura aquí hace una distinción de lo profundo y lo escondido con lo que está en tinieblas. La intervención, nosotros sabemos que estas cosas también las podíamos proyectar hacia que el enemigo estorba y que el reino de las tinieblas estorba, pero el Señor conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Sabemos, acuérdense, que también a Daniel más adelante le fue estorbado por 21 días la revelación que Dios había dado, y el Señor tuvo que enviar al arcángel Miguel para pelear contra Satanás, derrotar el reino de las tinieblas. Bueno, le estoy dando una aplicación, pero esto puede tener una aplicación mucho más amplia. Dios conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. ¿Qué es lo que también podemos entender en esto? Que si hay un lugar que está en tinieblas, pero hay alguna manera de poner luz ahí, se acaban las tinieblas. Donde está la luz, no hay tinieblas, no hay comunión de la luz con las tinieblas. Se acaban las tinieblas siempre. Ahora dejamos ahí precisamente ese punto, ya lo explicamos, con él mora la luz. El siguiente punto, el futuro cercano y lejano, y Dios se lo reveló a Nabucodonosor y lo interpretó Daniel, y le reveló los 5 imperios. 3 de ellos han quedado cumplidos y han hecho historia. El cuarto ha quedado pues detenido, pero va a ser levantado. Nos referimos al cuarto imperio que nos habla aquí, y el quinto imperio está por venir, y este es el imperio eterno o sempiterno. Daniel 2:29 dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y pues la revelación es muy grande, porque habla del primer imperio, el de Babilonia, bajo Nabucodonosor, a quien le reveló. Habla del imperio segundo, Media y Persia, al tercer imperio, el de Grecia, el cuarto imperio, el de Roma, pero que quedó, ¿verdad?, muy herido, pero no totalmente destruido. Y el último imperio, que es el reino de Dios, el reino de los cielos, que ese lo establecerá el Señor Jesucristo. Qué cosa tan preciosa. Esto más o menos fue dado 600 años antes de Cristo. Estamos en el 2020 y todavía no está la restauración del imperio dañado, herido, del cuarto imperio, y tampoco está cumplido el quinto imperio, pero ya no tarda, esto se cumplirá. Regresamos a Daniel 2:30 y dice ahí, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque
se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Es decir, para entender los pensamientos de nuestro corazón. Él revela los misterios. Acuérdese que si tú eres hijo de Dios, el misterio significa que Dios te ha corrido el velo y entonces lo entiendes. Pero para el que no entiende, que no tiene la interpretación y que no entiende los pensamientos de su corazón, entonces queda en oculto, es un misterio. A nivel mundo la gente habla de misterios y entonces habla de cosas que no entienden. Cuando nosotros hablamos de misterio, los cristianos, la mayoría de esos misterios los entendemos. Y si te falta que entiendas algún misterio, entonces, como hace rato dije, clama a Dios, pídelo, ruégalo, ama al Señor, espera en Él. Bien, vamos a dejar ahí y ahora vamos a ver, aunque ya lo hemos hablado, la fuente de la revelación. La fuente de la revelación es Dios el Padre, el Verbo, o sea, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Ya habíamos visto esto, pero lo queremos dejar bien comprobadito con el caso de José y vamos a repetirlo por si a usted lo olvidó. Génesis 41, 38 y 39. Y dice la escritura, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Mire, Faraón reconociendo que el Espíritu de Dios estaba sobre José. Y le dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces Dios le hizo saber todo eso, lo hizo sabio y lo hizo entendido. Aquí vemos algunas cosas preciosas que Dios nos hace saber, estas cosas nos revela sus secretos, nos hace entendidos y nos hace sabios. Bendito sea el nombre de Dios por siempre. Vamos allá a regresar, como les dije, y tomé estos dos varones tan llenos de revelación. Vamos allá hasta Daniel, ahora al capítulo 2, versículo 28 y el 47. Vamos allá y ya vamos llegando. Y dice el 28 de esta manera. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Les dije que el Señor a veces habla a los gentiles, es decir, a los no creyentes. Le estaba hablando a Nabucodonosor, pero él no entendía. Tuvo que acudir a alguien ungido, lleno del Espíritu Santo, para que le diera la interpretación. Pero está hablando de que la fuente era Dios, es el Dios que está en los cielos, el que le estaba revelando. Versículo 47, 2:47 de Daniel. Y dice la escritura así: y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, lo reconoce, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nos da esa capacidad y estamos hablando que la fuente de revelación es Dios, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Vamos ahora hasta Mateo 11, 25 al 27. Vamos allá y vamos ahora a ver el Evangelio y vamos a mirar, y dice ahí el 25. Y en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Oh, qué hermoso. Esto puede referirse a edad, pero también puede referirse a esa condición en que nosotros nos debemos acercar al Señor, siendo creyentes, sin que pongamos ningún límite, como lo son los niños que creen todo. Versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí está hablando de que el Padre revela y el Hijo revela. Mateo 16, 17. Vamos hasta allá y dice la Escritura de la siguiente manera.
dice ahí, ¿sí? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces la fuente de revelación, el Padre, el Hijo, y dijimos también el Espíritu Santo, ya lo vimos con José, y vamos allá a comprobarlo, ya lo sabemos, 1 Corintios 2:10, y ya lo leímos hasta el versículo 12, pero lo vamos a leer otra vez porque nos quede claro y sea motivo de que la palabra nos dé fe y estemos nosotros recibiendo de la palabra de Dios fuente de fe y de poder. Y dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelvo a repetirles a ustedes, en cuanto a la fuente de revelación, Dios nos ha concedido la revelación. Viene por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, un solo nombre, un solo Dios, manifestado a nosotros con sus diversas virtudes y naturalezas. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Resultados. El recibir revelación y el estar buscando la revelación y saber que es algo que nos ha sido concedido, nos lleva a un lugar y posición alta con plena autoridad. Vamos a Génesis 41, 40 al 44 y vamos a leer qué es lo que pasó con José. Y dice así, tú estarás, le dijo el faraón a José, sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Dios lo puso en un lugar, en una posición alta y le dio plena autoridad. Oh, amado hermano, si tú conoces los secretos de Dios y tú te buscas, vas a ser puesto por el Señor en un lugar y posición alta con plena autoridad. También el Señor te va a engrandecer. Vamos a ver lo que hizo con Daniel. Daniel 2. Vamos otra vez a regresar. Les dije que íbamos a estar tocando muchísimo estos dos siervos de Dios y este profeta Daniel 2, y dije Daniel 2, 48, 49, y dice la escritura de la siguiente manera. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Vea qué engrandecido fue este hombre, vea, le dieron honores y le dieron grandes dones y regalos, lo pusieron, como vimos en el caso de José, en un lugar y posición alta con plena autoridad, y aún benefició a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, y él tenía totalmente acceso al emperador más grande de ese tiempo, del imperio babilónico, el emperador Nabucodonosor. Muy bien. Resultado tercero, quitar al hombre de su obra y apartarlo de la soberbia y librarlo de la muerte. Vamos a regresar hasta Job, capítulo 33, y vamos hasta allá, a Job, capítulo 33. Dice la escritura de esta manera, capítulo 33, 15 al 18, y dice así: por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, es decir, su voluntad determinada, como lo hizo con Abimelech y otros consejos diferentes, pero aquí es para quitar el pecado, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia,
detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Así que Dios nos da revelación y quita al hombre de su obra cuando no se agrada de lo que tú estás haciendo, te aparta de la soberbia, si ha habido soberbia, altivez de ojos, orgullo, y te libra de juicios y de la muerte. Ser enseñado, ya lo habíamos visto, Jeremías 33, 3b, y vamos a leerlo con todo cuidado, porque le exprimimos muchísimo a este versículo sencillo que tiene pues unos pocos términos, unas pocas palabras, pero tan profundo. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nos enseña. Así es que necesitamos ser enseñados, porque el Señor ha dado esa promesa que Él nos va a enseñar. Recibir inspiración, como hace rato dijimos, Deuteronomio 31, 24. Vamos a ver si de esta manera terminamos nosotros la obra que Dios nos ha encargado. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. No nos deja que las cosas inconclusas, nos enseña a llegar a la meta, a terminarlas, a alcanzar un propósito y terminarlo y ser un final, a tener, ¿verdad?, una conclusión. Recibimos inspiración de Dios. Éxodo 4:15. Vamos hasta ahora a Éxodo y vamos allá para que nos gocemos. Y dice la escritura de esta manera en el 4:15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras. Está hablando de Moisés con Aarón, porque Moisés decía que no tenía fluidez en la palabra. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Entonces reciben inspiración y otra vez reciben enseñanza de lo que era la voluntad de Dios. Recibes enseñanza no solo de cosas grandes y ocultas, sino de lo que es la voluntad de Dios. 6. Ampliación del pensar de la mente y sentir de Dios. Filipenses 3:15 al 16. Vamos hasta ahora al Nuevo Testamento y vamos a ver allá en Filipenses 3:15 y 16, y dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Nos amplía el pensar en nuestra mente y en el sentir de Dios, pero nunca va a modificar la revelación, lo que Dios ya nos ha revelado y que es su voluntad determinada, ¿sí? La palabra que aquí se usa no es sentir de sentimiento, sino es froneo, y tiene que ver con pensar, con tener solicitud. Es mucho más amplio, pero no lo voy a explicar. Pero lo vuelvo a repetir, uno de los beneficios de la revelación es que nos amplía el pensar y nos amplía lo que recibimos en la mente y el sentir de Dios, pero nunca modifica lo que Dios ya nos ha revelado de su voluntad determinada, porque muchos vienen con revelaciones que van en contra de la voluntad determinada por Dios, de la sana doctrina y de la palabra de verdad, y no podremos nosotros recibir algo que sea contrario a la voluntad determinada por Dios, al consejo de Dios, como vimos también. Finalmente, la conclusión, sí, y la vamos a ver allá en Efesios 1:17, pero va esta idea: recibamos a la mente y al corazón la comunicación del conocimiento de Dios, la expresión de la mente de Dios por su palabra para instruirnos, y el entendimiento de su voluntad determinada, su consejo que afecte nuestra conducta y nuestra manera de vivir. Efesios 1:17, y con eso dejo terminado este mensaje, y hay mucho más que hablar, pero hasta aquí lo vamos a dejar, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vuelvo a repetir, bueno, la palabra que aquí se usa, usted la conoce, Apocalipsis, quiere decir revelación, quiere decir quitar la cubierta, descubrir, manifestar, develar. Vuelvo a darle la conclusión,
recibamos a la mente y al corazón la comunicación del conocimiento de Dios, la expresión de la mente de Dios por su palabra para instruirnos y el entendimiento de su voluntad determinada, su consejo que afecte nuestra conducta y manera de vivir. Dios te bendiga. Padre, yo te ruego en esta hora en el nombre de Jesucristo que precisamente tú puedas traer revelación de este mensaje que hablamos y que tú motives a tu pueblo, a cada uno de nosotros, a buscar, Señor, a pedir perdón porque hemos hecho un lado, porque hemos olvidado lo que tú nos has concedido. Hay muchas cosas que tú nos has concedido y que a veces nosotros, por el caminar de la vida, por las experiencias que estamos viviendo y sufriendo, por los padecimientos, los hacemos un lado y nos olvidamos. Hoy, Señor, queremos que tú traigas a nosotros ese vivo deseo y que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, y que tú estás dispuesto, tú nos las has entregado, tú nos las has concedido, y que hoy despiertes en nosotros ese vivo anhelo de clamar, de pedir, de amarte, de esperar en ti y estar, Señor, listos. Vemos, Señor, que la revelación no es exclusiva de uno o de otro. A través de los miles de años y de siglos, tú la has manifestado en uno y en otro y en otro y en otro, y hoy la quieres manifestar en nosotros. Que podamos entender todo lo que tú, Señor, has puesto y despertar en nosotros, por la fe en tu palabra, un vivo deseo de estar buscándote. Hoy se complete con los mensajes que hemos tenido. Ahora entendemos por qué David te consultaba. Él te consultaba, él clamaba, él pedía, él suplicaba, él oraba, él invocaba tu nombre y quería que tú le dijeras qué hacer. Hoy necesitamos, Señor, la revelación en la toma de nuestras decisiones y necesitamos, Señor, que tú nos hables. Oh Dios, no sé que hasta dónde quieras llegar con nosotros, que te busquemos de todo corazón, porque, Señor, el futuro cercano y el futuro mediano y el futuro lejano está siendo complicado, pero tú nos has de dar la palabra exacta. Danos, pues, ese vivo corazón para hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, porque tú lo harás y será la revelación del Padre, del Verbo, del Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ministrar a cada uno de ustedes. Señor, hoy quisiéramos aplicar y quisiéramos, porque a veces, Señor, oramos y aplicamos la fe y estamos, Señor, clamando por sanidad, por milagros, por señales, y unas veces acontece y otras veces no acontece. Hoy quisiéramos, Señor, que en los que no ha acontecido, tú nos dieras revelación para saber cómo poder ministrar a tu pueblo. Si tú agregaras revelación, Padre, se vuelve muy poderoso. Yo he entendido a través del conocimiento de tu palabra que cuando tenemos la revelación, tenemos la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritu. Ese poder de revelación nos lleva a un poder de acción porque se fortalece nuestra fe y entonces vemos operadas esos milagros, esos prodigios, esas señales. De todos modos, por amor a tu nombre y por amor a ti mismo, y parados en la fe en el nombre de Jesucristo, rogándote, oh Dios, que nos dieras, Señor, revelación, y especialmente a aquellos que están en padecimientos de enfermedad y de dolor, para que tú los sanaras. Sana, Señor, a tu pueblo. Como dijo Jeremías, sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Que se cumpla, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Como no podemos reunirnos y como esto no se puede cumplir por la imposición de manos, que cada uno en esta hora use esa mano, la santifique, Señor, porque allí hay rayos brillantes de luz y ahí está tu poder, porque somos hechos a imagen y semejanza tuya, para que seamos
en esta hora sanados en el nombre de Jesucristo. También si hay opresión, revélanos, Padre, para que nosotros rompamos toda opresión, atemos todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo, lo quebrantemos, Señor, deshagamos todo plan del reino de las tinieblas, todo pedimento, sacudimiento y toda, Señor, obra del enemigo quede anulada en el nombre de Jesucristo. Toda obra que venga por los diáconos de Satanás también queda anulada en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres el Todopoderoso y porque tú tienes autoridad sobre todo reino. También te agradecemos, Señor, porque nos permitas en esta hora invocar tu nombre y rogar tu bendición. Hoy más que nunca también necesitamos que tú nos reveles y nos des las decisiones correctas para que nosotros podamos seguir siendo sostenidos en medio, Señor, no solo de esta pandemia, sino de la crisis económica por la que está pasando todo el mundo y que México no es la excepción. Necesitamos, Señor, en esta hora tu intervención para la provisión, para el sustento y para la bendición, para en verdad, Señor, ser por ti suplidos en todas nuestras necesidades en el nombre de Jesucristo. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Los encomiendo a la gracia de Dios, a todo tu pueblo, a tus siervos y a tus santos, a las familias, Padre, a los que viven solos, a los ancianos y ancianos, a los matrimonios, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, o a los hijos y hijas, a los parientes cercanos y lejanos, a los jóvenes y señoritas, a los adolescentes y mujercitas también adolescentes, a los niños y a las niñas, a los bebés y a las bebitas y a todos los que vienen, Señor, a esta tierra que están, Señor, en el seno de su madre. Yo los bendigo, Señor, y te ruego que tú seas con ellos. Ahora, Padre, te ruego que no nos dejes y que tú tengas suprema bendición sobre nosotros toda esta semana en el poderoso nombre de Cristo Jesús. De tal manera, Señor, que aunque ya nuestro corazón lo ha proclamado, la gracia de Dios, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo no sea parte de nosotros en todo, en el nombre de Jesús. Amén.